van más de 2.000 hectáreas quemadas en la Araucanía, situación trágica, y para eso hoy día me acompaña el clan politiquero Sara Mayerbeck. ¿Qué tal, Sara? Bien, Fernando, sabes que siento que hoy día se vienen unos temas bien complejos, bien fuertes y de todas formas que valen la pena conversar el día de hoy. Oye, por supuesto, para hablar de la Araucanía, qué mejor que Eduardo Cretón, ex constituyente justamente por la zona. Muchas gracias, Fernando. Contento de estar en los Jóvenes Politiqueros porque los sigo, los veo. Creo que hacen un tremendo trabajo y para mí es un honor estar acá y poder conversar de temas tan complejos como lo que está pasando en la Araucanía, porque no son simplemente estos incendios que hemos visto la última semana que ya han dejado varias viviendas, han arrasado con varias viviendas, más de 2.000 hectáreas, como decías tú, y que están dejando un daño que probablemente no se ve ahora, pero después cuando avanza el año, el daño agrícola y para los pequeños agricultores es bien grande. Pero también una región que viene viviendo un conflicto terrorista desde hace mucho tiempo. Entonces, a veces son incendios, otras veces son quemas de maquinarias de casa, e incluso la pérdida de vidas, como fue el caso de estos 3 carabineros en Cañete hace un año, casi, que fueron asesinados y después quemados, y que afortunadamente esta semana también se formalizó y se dejó en prisión preventiva a el último prófugo que había, que era Tomás Antigüén. Oye, y es curioso, porque lo que tú dices en el fondo, justamente hoy día se formaliza Tomás Antigüén por el triple asesinato del año pasado a los carabineros en su aniversario, y justamente durante estos días la Araucanía arde. Desde el gobierno han dicho que hay intencionalidad, se sabe que también en el fondo son las quemas autorizadas a los agricultores, hay 4 detenidos que no estaban autorizados a hacer las quemas, pero no sé qué te parece, porque lo vimos durante el verano, según la misma ministra del Interior, en el fondo hay terrorismo en la zona, lo dijo también el ministro de Agricultura, tras el ataque al helicóptero a disparos en el fondo, que a propósito no invocaron ley antiterrorista, pero el mismo ministro en un principio dijo que eran actos terroristas, y a pesar de que pasa todo esto, sigue sin haber una respuesta, seguimos con un estado de excepción que es una medida extraordinaria, a mi juicio muy parche, porque parece que tienen el control, parece que en el fondo quieren cometer un acto violento y lo hacen. Sí. A ver, yo creo que el estado de excepción nos ha servido un montón para reducir los atentados. De hecho, este año vamos en 5 atentados lo que va a la fecha, que es igual de lamentable, pero si uno mira desde que se tiene estado de excepción hasta la fecha, se ha reducido en un 43% al menos los atentados. Por lo tanto, yo creo que el estado de excepción es una medida que, si bien tú dices es parche porque no ataca al fondo el asunto, sí nos permite tener mayores grados de tranquilidad en la zona. Ahora, claro, como se han reducido los atentados a los que estábamos acostumbrados, es muy probable que estos grupos que utilizan la violencia se hayan cambiado de rubro. Es decir, ya no es la maquinaria, la toma, la quema de casa, sino que probablemente han mutado a la época estival a los incendios forestales. En febrero nosotros vivimos una oleada de incendios forestales en la región de la Araucanía que no tienen ninguna otra explicación más que la intencionalidad. De hecho, yo me tocó estar con el alcalde Galvarino, una de las comunas más afectadas, y me mostraba las bolsas de acelerante que pillaban de personas que estaban intencionalmente prendiendo fuego. Entonces ahora, en marzo, esto se mezcla con que también está el tema de las quemas agrícolas. Para que quienes nos manejamos un poco más en el mundo agrícola, sabemos que a finales de febrero, principio de marzo, este año se atrasó un poco, son las quemas del rastrojo de lo que fue la cosecha. Y obviamente que si hay agricultores que no cumplieron con los plazos, porque el día sábado no había, o sea, los permisos eran hasta el día sábado y esto ocurre el día domingo, si hay agricultores que no cumplieron con los plazos o que no tuvieron el debido cuidado de poder realizar las quemas, me parece que muy bien que se investigue. Pero no me parece que sea casualidad que esto esté pasando en Traiguén, pero al mismo tiempo hemos visto en la región del Biobío una serie de incendios forestales con focos simultáneos. Entonces tú dices, bueno, parece ser una coincidencia esto de que justo se formaliza a Camilo Antigüén con que hayan incendios en Traiguén y en muchas otras comunas más, no solamente en la región de la Araucanía, sino que también en Biobío y Ñuble. Eso yo creo que tiene una única explicación, que es intencionalidad. O sea, ya lo vivimos en el verano y ahora en marzo lo hemos vuelto a vivir con personas que inescrupulosamente están prendiendo fuego a los bosques o al rastrojo. Sí, no, y tú mencionaste al alcalde Galvarino, en el fondo lo escuché en algún minuto también decir que con vientos de sur a norte se le prendían incendios en la dirección contraria, o sea, era una cuestión que denotaba intencionalidad, pero absoluta. Y a propósito de los delitos y de lo del estado de excepción, me refiero a que es parche porque los delitos de mayor connotación han aumentado, en el fondo han aumentado en Valleco, en Biobío, también han aumentado en las distintas partes de la macrozona sur, y eso a mi juicio, ¿qué nos dice? Nos dice que en el fondo los grupos terroristas siguen teniendo el sartén tomado por el mango. O sea, hay un estado de excepción, pero que cuando quieren dejar la crema la dejan. No sé cómo lo has visto. Que evidentemente es lamentable que en la provincia de Malleco, en la zona de Arauco, en algunas partes de la provincia de Cautín, hay zonas donde el Estado de Derecho no existe.
Hay zonas que están realmente tomadas por grupos radicalizados. No entra el Estado. Donde el Estado no entra el censo, no entra la policía, cuesta mucho. Esto se te mezcla también evidentemente con otros negocios ilícitos como el narcotráfico. La semana pasada vimos que en Ercilla había entrado la PDI a una comunidad, incautó 400 y tantos toneladas kilos de marihuana, con armas de fuego, munición incluso calibre de guerra. Entonces, en la Araucanía, lamentablemente, como no hay Estado de Derecho y hay un conflicto de carácter terrorista y grupos que tienen de una otra forma la excusa para poder, a través de decir que reivindican la causa mapuche, cometer actos ilícitos, hay mucha parte que es tierra nadie, y por lo tanto hay que hacer un trabajo serio para poder desarticular estos grupos. Y yo creo que la señal que se dio esta semana de formalizar a Camilo Antigüén es una buena señal. Una golondrina no hace primavera, claro. pero es una buena noticia que se haya encontrado este sujeto y que ojalá pase lo que todos los chilenos estaban esperando, que es que estos tipos que atentan contra carabineros se terminen pudriendo en la cárcel. A mí hay un tema que me llama mucho la atención y que por sobre todo me preocupa, que es la falta un poco de preocupación por parte del gobierno, porque ya lo hemos visto un poco con las imágenes del ministro de Agricultura con la manguera haciendo show, que para mí, como se dijo mucho en los medios, no sirve de nada hacer ese show mediático, pero de todas formas, a mí y en mi perspectiva, esta indolencia por parte del gobierno hacia los que queman, hacia los que, incluso hasta los que sufren, o sea, la gente que se le quema las casas en el sur o incluso cuando fue los incendios en Valparaíso, o sea, es cosa de ver las estadísticas, la cantidad de casas que se han reconstruido en comparación a, por ejemplo, las casas reconstruidas durante el terremoto. O sea, para mí no tiene mucho sentido y además me preocupa mucho lo mismo que mencionaste tú, Cretón, que son distintos puntos, que se sabe que es terrorismo y aún así vemos a un gobierno destinado a y que se ha encargado de asegurarnos que ellos no condenan la violencia mediante sus indultos y mediante distintos actos, incluso mediáticos, en donde no condenan estos actos, sino que también de una u otra forma los llaman. Sí, yo creo que aquí hay dos cosas, Sara. Por una parte, efectivamente hay una indolencia al gobierno, pero que yo creo que donde más se manifiesta la indolencia del gobierno es en su incapacidad de poder gobernar y gestionar. Cuando tú ves el desastre, el caos que estamos viviendo con las listas de espera, cuando tú ves el caos que tenemos en materia de educación, por ejemplo, con el ausentismo escolar o la violencia en los colegios. Empezando el año con 3.000 matrículas, 3.000 faltas de matrícula y 78% de las comunas sin poder empezar con colegio. Y peor que eso, empezando el año con cabros que están siendo apuñalados al interior de los liceos. Además. Entonces, cuando tú ves todos los caos, el caos institucional, el caos en materia de salud, o sea, tú dices, este gobierno parece ser indolente porque no saben gobernar y no solucionan problemas. Los gobiernos están muchas veces para eso, para poder solucionarle los problemas a las personas, y este gobierno eso no lo hace. Y eso te demuestra mucha indolencia. Y con respecto a la violencia, bueno, es obvio que en los liceos estamos viviendo una ola de violencia, porque quienes hoy día nos gobiernan validaron la violencia en los establecimientos educacionales durante mucho tiempo. Si era esta generación que nos gobierna la que decía que da lo mismo perder clases porque hay que hacer las tomas, da lo mismo ir a las marchas y que las marchas terminen con violencia en las calles, da lo mismo la violencia en los liceos emblemáticos porque validaron durante mucho tiempo a los capuchas blancas que veíamos en los liceos acá en Santiago. Son los mismos que se negaron a utilizar la ley aula segura, son los mismos que quisieron acusar constitucionalmente a un ministro por querer volver a clase. Entonces, cuando tú ves que sistemáticamente se han preocupado de destruir la educación pública, hoy día la situación que tienen los colegios es parte de eso. Pero también validan la violencia no solamente ahí, la varían. En el caso de la Araucanía la validaron durante muchísimo tiempo. Recordemos que el presidente Boric se iba a meter a Temucuicui. Y hablaba del Gualmapu. Hablaba del Gualmapu libre. Recordemos que el primer acto político, y esto es una cosa que no me voy a olvidar nunca, de la Convención Constitucional, la de los Locos Adams, en la que le tocó estar a mí, la primera, el primer acto político de esa convención fue solicitar un indulto para todos los delincuentes del estallido social y para los terroristas, en el caso de la Araucanía, desde el año 2000 hasta la fecha. Y eso está por escrito. Entonces, se negaban a hablar de terrorismo en la Araucanía, querían indultar terroristas, han sido incapaces de ponerse al lado de las víctimas. Es obvio que pasa esto. Y tú lo sigues viendo en que, por ejemplo, este año ya van 5 atentados terroristas en la macrozona sur. Y este gobierno no ha presentado ninguna querella por la nueva ley antiterrorista. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una nueva ley antiterrorista si quienes nos gobiernan no están dispuestos a aplicarla?
Oye, y hay una contradicción porque son un gobierno comunicacional. O sea, la ministra del Interior dice que hay una intencionalidad absurda cuando ocurren los incendios durante el verano, y después en el fondo el gobernador, que es de una tendencia centroizquierda de la zona, te dice que en el fondo no hay intencionalidad y que no es bueno estigmatizar a la gente. Respecto a invocar la ley antiterrorista, se ataca un helicóptero que estaba apagando los incendios a balazo. El ministro de Agricultura lo que te dice es que en el fondo son actos terroríficos, después de haber dicho que eran actos terroristas, y en el fondo cambió de parecer porque el gobierno le llegaron en el fondo a recriminarlo del por qué. No invocaron la ley antiterrorista, invocaron en el fondo un tipo penal mucho más leve, con sanciones mucho más leves, y en el fondo lo único que hacen es seguir dando el espacio a terroristas. Yo creo que este gobierno tenía un problema entre lo que es la causa mapuche o el conflicto que puede haber, que además es un conflicto que también generó el Estado, porque ni los colonos ni las personas que vivimos allá generamos este conflicto, lo generó el Estado. Pero ese es un conflicto de carácter histórico, que tiene un montón de causas que se pueden revisar, con una ley indígena que además ha sido una de las causantes del problema en vez de solucionarlo, y que no le soluciona el problema ni a los indígenas ni a los no indígenas, porque los indígenas los trata como incapaces, digamos, relativos. Entonces, creo que el gobierno confundió eso en un minuto con aquellos grupos que han hecho o han utilizado la causa para su propio beneficio y que están en otra lógica. Yo recuerdo perfecto, por ejemplo, la discusión a raíz de la plurinacionalidad que se dio en la Convención Constitucional, que a mí me tocó ser uno de los principales adversarios de esto. De hecho, te voy a hacer una infidencia, esto nunca lo contaba en un programa, hay mucha gente que lo sabe. Yo era tan contrario a la idea de plurinacionalidad que muchas veces me tocó dar esta pelea bastante solo en la convención. Yo estaba en la Comisión de Participación y Consulta a los Pueblos Indígenas. Éramos 2 de derecha, 23 de izquierda, de los cuales 17 eran escaños reservados. Y yo decía que me parecía una pésima idea esto de la plurinacionalidad por todas las implicancias que tenía, sistema de justicia distinto, transformar a Chile en distintas naciones y un montón de otras cosas. Y en una de esas, la Machi Linconado, ¿se acuerdan de la Machi Linconado? Sí. Bueno, me amenazó, po. Bueno, hacía ritos en la convención. Me dijo, señor Cretón, aténgase a las consecuencias. Ese era el nivel con el que nos enfrentábamos a estos grupos. Y en ese proceso, que ellos impulsaron esta idea de la plurinacionalidad, Héctor Yaitul nunca les compró nada. Porque Héctor Yaitul decía, que si esto de la plurinacionalidad es una estupidez. ¿Por qué? ¿Qué te demuestra esto? Y al punto a lo que quiero ir. Es que Héctor Yaitul, la CAM, la UAM, la Resistencia Mapuche, la FKenche y todos estos grupos terroristas no creen en el Estado chileno, no creen en la democracia. Y por lo tanto, no es que estén en contra de la derecha o la izquierda, están en contra de todo, porque no comparten parámetros mínimos. Entonces, había una izquierda que decía, bueno, con la plurinacionalidad me compro estos grupos. Imposible, si estos grupos no creen en la democracia, no creen en las instituciones. Y por lo tanto, estos mismos grupos radicales rechazaban la idea de plurinacionalidad, que estos grupos que eran complacientes con la violencia, los trataban de convencer de que era una buena idea. Y lo otro es que el conflicto jamás se va a solucionar, porque en el fondo, bajo este estándar me refiero, porque la izquierda lo que hacía era decir a este grupo me lo compro con la causa indigenista, con la plurinacionalidad, sin la intención real de solucionar el conflicto. Y eso es porque se aprovechan de las causas identitarias, de este wokeismo que en el fondo es eso, y justamente es a través de eso a lo que han hecho con las mujeres. Lo vimos después con Monsalve, no había una correlación entre el discurso y los hechos. Lo hicieron con el indigenismo en la convención y lo han hecho con una serie de causas simplemente para generar adeptos. Todo muy al estilo gramsciano. Exacto, hay que... ¿Y la hegemonía cultural. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo creo que el mensaje está claro, o sea, y como tal, no les importan. No le importa a la gente, no le importa a su famoso pueblo chileno, incluso el pueblo mapuche no les importan. Saca todo un acto para el poder, para llegar incluso al gobierno. Si veamos un poco la campaña política de ellos cuando Boric llegó a ser presidente. O sea, no solo el video de Jackson diciendo que no iba a ser gobierno de amigos, o la cantidad de mentiras que se esparcieron durante la campaña, sino que uno lo ve aplicado en la realidad, en los hechos y en las cosas que han hecho durante este gobierno. Y como tal, un ejemplo muy claro, en septiembre del año pasado, para las fiestas patrias, 37 muertos en el país, ¿se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo la ministra Toa? Lo normalizó, diciendo que la cantidad de víctimas de homicidios de estos días ha sido más o menos similar a la que ha habido en días habituales. ¿Y te acuerdas tú del subsecretario que dijo que ahora los delitos se cometían con equidad territorial? Claro. Que tenían la misma cantidad de delitos, pero ahora está distribuido en distintos... Es impresionante. Ahora, yo creo, Fernando, que este conflicto en la Araucanía no se va a solucionar mientras tengamos grupos de izquierda que utilizan al pueblo mapuche. Exacto. Y que hacen una utilización de eso, porque de lo contrario, ¿cómo tú te explicas que en las comunas con mayor cantidad de población indígena de este país el rechazo haya sacado del 4 de septiembre, el rechazo a la propuesta de plurinacionalidad haya sacado un 80%, un 70%? Es porque muchas veces lo que hacen ellos, en esta lógica gramsciana, es utilizar al pueblo indígena como grupo históricamente
excluidos, como ellos los llaman, y desconocen esa realidad. Desconocen, por ejemplo, que hoy día hay una inmensa mayoría de mapuches que se siente cristiano, ya sea católico o evangélico, y que son esos mismos mapuches que le están quemando su iglesia a estos grupos radicalizados. Desconocen, por ejemplo, que hoy día una de las grandes demandas del pueblo mapuche es que la propiedad pueda ser heredable a sus hijos y no estar obligados a tenerlo en comunidad. Pero tienes una ley indígena que trata a los propios mapuches como si fueran niños. Entonces no les dejan heredar las tierras, los obligan a mantenerse en comunidad y muchas veces eso genera conflictos porque el presidente de la comunidad es el que reparte y entramos en una lógica asistencialista. Este conflicto tampoco se va a acabar mientras no seamos capaces de erradicar a los grupos violentos y terroristas. Y tampoco se va a acabar mientras no entendamos que en la región de la Araucanía y en el mundo rural tenemos un problema serio de pobreza. Porque tenemos una política que se ha transformado en una política asistencialista, que ha hecho presos a las comunidades y a las personas de los políticos de turno. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque lo que nosotros creemos es que a las personas hay que darle las herramientas para que aprendan a pescar y no entregarle el pescado. Porque cuando es el político el que entrega el pescado, hace a las personas, a las comunidades, a la gente, los termina siendo presos de él, cuando debe ser todo lo contrario. Yo creo que nosotros hoy día lo que necesitamos no son políticos que nos digan que tienen la solución a todos nuestros problemas, sino que son políticos que nos digan la verdad, que nos traten como adultos y que nos digan que nosotros, con las herramientas adecuadas, podemos solucionar nuestros problemas. Oye, y en el fondo lo que tú hablabas de este ideal gramsciano es algo que también se desarrolla después en la escuela de Frankfurt y lo potencian autores como Mouffe, como Laclau, que lo que nos dicen y son en el fondo las bases conceptuales de la nueva izquierda, y es que no les importa a la gente, no les importa el real trasfondo que hayan detrás de los problemas que pueda tener la ciudadanía, lo que les importa es generar adeptos a través de estas causas, echándole la culpa al del frente, mujeres contra los hombres, indígenas contra chilenos, generan tensión social y a través de eso no solucionan el problema, generan adeptos y se perpetúa el conflicto. Ahora, yo creo que hay que estar muy atento porque uno, de repente, en este mismo tema que estamos tocando, por ejemplo, la propuesta de plurinacionalidad, uno puede decir, esto ya pasó. Chile no está para estas locuras, claro. Pero fíjate tú que ahora, creo que el 7 de abril, está la Feria del Libro de Recoleta. Fíjate las personas que vienen. Vienen ni más ni menos que Álvaro García Linera. Álvaro García Linera era el vicepresidente de Evo Morales, que fue el gran impulsor de los procesos constitucionales del neoconstitucionalismo latinoamericano y que fue el que fue a convencer a Ecuador, a Bolivia, a todos estos países de que era una buena idea la plurinacionalidad. Yo creo que hoy día Ecuador, Bolivia no son, con todo el respeto que merecen, pero no son el modelo de desarrollo que uno esperaría de Chile o algún otro país de Latinoamérica. Y además que son países que tienen una base de partida totalmente distinta. La población indígena de Bolivia es altísima, en Chile es un 12%, y además concentrada en la región metropolitana, totalmente integrada a la sociedad chilena, sin esta distinción ficticia que se trató de hacer la convención de chilenos e indígenas. Ahora, a lo que quiero ir yo es que García Linera sigue estando vigente. Y hay mucha gente en el mundo de la izquierda que lo sigue escuchando. Entonces, ahora que la izquierda está con esta minuta de Carolina Toá, que casi que se lava las manos y dice, si yo no hice campaña por el apruebo. Como que renegaron de eso porque se dieron cuenta que la derrota electoral en el plebiscito fue muy grande y empezaron a dejar de lado, entre comillas, esta idea. Pero García Linera sigue estando invitado a la Feria del Libro y yo creo que acá hay un repliegue táctico simplemente de la izquierda y por eso la gran tarea de todos aquellos que defendemos la idea de la libertad, con diferencias más, con diferencias menos, con matices más, con matices menos, es entender que, como decía Thomas Jefferson, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Y acá no nos podemos quedar dormidos, porque si nos volvemos a quedar dormidos, nada te dice que no estemos al borde de nuevo de caernos al precipicio como estuvimos hace un par de años atrás. Oye, y veo que hay un estrés postraumático. La convención te sale, pero a flor de piel, a propósito de cualquier discusión. Dicen que estoy atrapado, no, pero fíjate que yo creo que no es simplemente el hecho de que estuvimos en la convención a punto que el país se nos cayera a pedazos, sino que es que hoy día este país está viviendo en un caos constante. Porque cuando tú dices estamos en crisis, yo digo, está perfecto, pero las crisis duran un tiempo. Claro. Acá como que nos acostumbramos a vivir en crisis y por eso yo creo que es tan urgente tener un proyecto político que pueda reemplazar al Frente Amplio, porque el daño que le han hecho a las instituciones del país, a las instituciones de la República, ha sido demasiado grande. ¿Sabes? Con respecto a un poco al tema que tocaste antes, de que este conflicto de la Araucanía, de los mapuches, no va a terminar, menos va a terminar aún si tenemos más de 300 detenciones por solamente el Tren de Aragua en la Araucanía. O sea, si tenemos un problema gigantesco con la inmigración, que está llegando delincuentes, que son delincuentes, a delinquir, válgame la redundancia, al país. Tenemos en Venezuela, por ejemplo, que Maduro abrió cárceles y todos esos delincuentes vinieron a Chile a delinquir. O sea, no sé qué podemos esperar. Si, como tal, han tomado la causa mapuche, la han hecho 1000 veces más violenta, porque en sí la causa y la base del conflicto mapuche no tiene por qué ser violenta, es una cuestión para discutir como personas humanas, pero... La inmensa mayoría de las comunidades lo que quiere es poder trabajar tranquilo y en paz.
Son muchas las comunidades mapuches que hoy día sufren producto de comunidades más radicalizadas que le están haciendo la vida imposible. Incluso por una estigmatización de las mismas comunidades. En el fondo se meta a todos los mapuches dentro del mismo saco por culpa de estos grupos. Y también con una mirada que yo creo que un poco despectiva de estos grupos radicales, como si hubiese una única forma de ser mapuche. Entonces, si tú eres mapuche y eres evangélico, no caes dentro de mi lote. Y te quemo la iglesia, te quemo la escuela. Eso las comunidades lo están resintiendo. Vámonos a la compra de tierra con nadie. ¿Qué transparencia vio en la compra de tierra con nadie? Si tú miras las 10 comunas con mayor cantidad de atentados terroristas en la región de la Araucanía, te das cuenta que son las mismas 10 comunas que mayor cantidad de compra de tierra en la CONADI. ¿Y eso es por qué? Porque ¿qué te dicen? Que para comprar tierra tiene que haber un conflicto. ¿Qué pasa si hay conflictos artificiales? El famoso artículo 20b de la ley indígena, y que ha servido para tratar de, o más bien ha servido para echarle encima al conflicto. Exacto. Porque de repente incluso tú tienes comunidades que se hace una comunidad de otra comunidad y va a reclamar sobre el mismo título de merced. Entonces tú dices, bueno, acá hay un despelote más o menos grande. Y por otra parte, tienes comunidades mapuches que han hecho todo lo que tienen que hacer dentro del marco legal, que son comunidades que quieren trabajar y que todavía están a la cola, porque muchas veces se ha priorizado la compra a grupos violentos y no a aquellas personas que tienen todo el derecho a poder decir, oye, quiero tierra porque quiero poder trabajar, quiero poder salir adelante. Fíjate la cantidad de hectáreas que han salido del sistema productivo en la región de la Araucanía producto de esta famosa ley indígena. En los últimos 10 años se ha dejado de producir un 43% menos de cereal en la región de la Araucanía, que es una zona que es por esencia de grano, trigo, raps, esos son los cultivos que hacemos, un 43% menos. Entonces acá tienes un problema serio con una ley indígena y una institucionalidad como la CONADI que simplemente no da el ancho. Oye, ¿les parece si vemos un video del ministro de Agricultura que justamente tiene mandatada dentro de sus labores fomentar la agricultura, fomentar la siembra, y que dio una frase que yo creo que va a quedar para la historia? Veámosla. Aquí dejémonos de llorar, ¿no? Los municipios tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata también a los municipios rurales. Dejémonos de llorar, a los municipios les metimos plata. Es un poco lo que nos está diciendo el ministro de Agricultura, desligándose a mi juicio de las responsabilidades. Sí, ¿tú sabías que hay 263 comunas del país que están catalogadas como comunas rurales? En esas comunas, de la gente que vive en el campo, un 51% no tiene acceso a la conexión de la red de agua potable. La pobreza en esas comunas es casi 3 veces más grande que las comunas urbanas. En esas comunas tienen un montón de problemas en materia de conectividad, tanto vial y digital. Entonces, en el mundo rural hay muchas menos oportunidades. Lo que te quiero decir es que en el mundo rural hay muchas menos oportunidades que en la ciudad. Y cuando el ministro dice déjense de llorar, me parece que es una falta de respeto, porque lamentablemente hoy día la delincuencia ha emigrado también desde las grandes ciudades, empujada un poco en lo que se llama el efecto globo por el crimen organizado, y se ha ido al campo, porque en el campo la gente está más desprotegida. Y hemos transformado lamentablemente lo que era vivir en el campo, que debiese ser sinónimo de paz y tranquilidad. Cuando uno se iba al campo era porque quería escuchar el ruido de los pájaros, ver árboles, de repente que pasara un estero, poder dejar las puertas abiertas, no tener esas preocupaciones. Y hoy día vivir en el campo es sinónimo de angustia y miedo, porque la gente del campo, y la gente de la Araucanía, por ejemplo, lo sabe muy bien, sabe que si llega a pasar algo, probablemente la ayuda no va a llegar, porque no hay carabineros suficientes para poder cubrir esas zonas rurales, porque las extensiones territoriales son muy grandes. Y esto los municipios rurales lo vienen anunciando desde hace muchísimo tiempo, que estamos teniendo un problema con los famosos parcelazos, con gente que vive en el campo, que es asaltada en su propia casa, y que ha terminado lamentablemente en casos como los que vimos en Granero, donde terminan 2 adultos mayores asesinados directamente. Oye, y este es uno de los problemas de la nueva izquierda, que en el fondo tiene una elitización de sus prioridades. En Santiago están discutiendo de ley de ideología de género, están discutiendo matrimonio, están discutiendo aborto, y en el sur, en la Araucanía, en la macrozona sur, lo que pasa es que la gente sigue con el único medio de transporte en algunas zonas a hacer dedo. Gente que viene al hospital tiene que hacer dedo para poder llegar, siguen con lo que tú decías, en el fondo una conectividad nula y un desarrollo paupérrimo versus la elitización de la discusión que existe acá en Santiago. No, y te doy un ejemplo que de repente se desconoce mucho, pero cuando estaba en boga el hecho de que existieran colegios particulares subvencionados, por ejemplo, que muchas veces fue cuestionado por parte de la izquierda, yo no sé si ellos saben que en la Araucanía la inmensa mayoría de las escuelas rurales son particulares subvencionadas. Entonces, esto de hablar desde tu comodidad sin conocer la realidad, yo creo que es muy potente. O sea, la semana pasada, por ejemplo, Vladimir Milosevic proponía legalizar la marihuana. Esta semana salió el 15º estudio de consumo de alcohol y droga en escolares. Y un 3%, que si lo llevas a un número son más de 6.000 personas, un 3% de los estudiantes en cuarto medio es consumidor de cocaína.
un 27% de marihuana, un 36% de alcohol habitual. Entonces tú dices, bueno, estamos teniendo un problema con las drogas y yo esperaría que el debate fuera cómo rehabilitamos o cómo prevenimos que esos jóvenes se transformen en drogadictos en vez de dar una solución que es la legalización de la marihuana, que por lo demás en nuestro país somos los países que menor índice de riesgo tiene asociado al consumo de marihuana. O sea, la gente cree que consumir marihuana antes de los 21 años no pasa nada. Y todas las estadísticas te muestran que eso no es así, que tienen una serie de problemas cuando es consumida en menores de 21 años. Y al final, la solución es porque, claro, probablemente Vladimir Mirosevic no sabe lo que significa el flagelo de la droga para las comunas, para las familias, sobre todo más vulnerables de este país. Que vaya a Bajos de Mena a preguntarle a los vecinos acá en Santiago si es que quieren que legalicen la droga. La droga. Cuando el miedo de los vecinos es que su hijo no vaya a la plaza porque va a tener malas juntas y con esas malas juntas probablemente va a terminar metido en la droga. Y esa es una desconexión que la vemos hoy día desde gobierno. O sea, desde gobierno hoy día se está discutiendo, como dije antes, con una elitización de las prioridades, cuestiones que nos aquejan a la mayoría de los chilenos. O sea, escuchamos al presidente en la cuenta pública, que creo que fue más que cuenta, un cuento al público. Hablaba de medio ambiente, hablaba de igualdad, hablaba de derechos humanos, cuando hoy día tienes una situación en muchas regiones y en muchas comunas rurales del país que se alejan mucho de eso y que en el fondo hay una primitivización de las necesidades justamente porque el gobierno históricamente también no han sido capaces de atender esta pobreza que hoy día es multidimensional en esas comunas. Yo creo que en el debate político chileno se echa mucho de menos algo que tiene que ver con dos cosas. Primero, hemos olvidado lo que significa la pobreza para un país. Está bien, porque Chile creció mucho, en la década de los 90 nosotros fuimos derrotando la pobreza constantemente, pero se dio como algo y se vio como, claro, pasaba. y dejamos de hablar de pobreza. Dejamos de hablar de los más vulnerables. Y cuando tú dejas de hablar de los más vulnerables, la política pierde algo que es esencial, que es la vocación por los más vulnerables. O sea, ¿El por qué? la política existe para poder ayudar precisamente a aquellos que más les cuestan. Y esa es la subsidiariedad en la que nosotros creemos. Y eso tiene que ver con focalizar recursos. Tú mandas los recursos donde sabes que la gente más lo va a necesitar porque es más eficiente. Felipe Cuyos decía que no hay una mejor forma de ser solidario que siendo eficiente. Este gobierno no es eficiente porque no cree en la focalización de los recursos. Y ahí tú tienes, cuando tú discutes con gente del Frente Amplio, te dicen, no, es que los derechos sociales son universales. Debe ser para todos por igual. Y para el rico y para el pobre que van a la universidad, a los dos se les dice pagar. Sí, para todos, porque tienen que ser universales. Digo, oye, pero si la plata no crece en los árboles. Entonces yo prefiero que los recursos que tengamos los enfoquemos en las urgencias sociales de las personas y sobre todo en las personas vulnerables. Y eso es algo que hoy día en el debate político no está sobre la mesa. Y lo hemos visto a lo largo de este tiempo. En el fondo, acá se discutía condonar el CAE beneficiando al 25% más rico de la población, y eso era un octavo del presupuesto nacional. Lo vimos con la plata de Corfo, el caso Corfo, 3.400 millones de dólares que se destinaron a gasto corriente, se destinaron a los caprichos de este gobierno, se destinaron no a las cuestiones que podían haber sido, liquidando patrimonio fiscal y sin preocuparse de los más vulnerables. Fíjate que esta semana otro tema que también es súper relevante es cómo este gobierno ha destruido empleo. Además, salieron datos de la superintendencia y de pensiones, si no me equivoco, que te demuestra que el trabajo formal ha decrecido, de hecho, en este gobierno. O sea, se han generado 600.000 puestos de trabajo, como dice el presidente Boric, durante estos 4 años, pero la inmensa mayoría son informales. De hecho, el empleo informal ha caído a un ritmo de 29.000 empleos por año. Del empleo generado en los últimos 12 meses, el 62% es empleo informal. Ese es un problema. Y el resto empleo público. Ese es un problema porque en el fondo no es que hayan creado más empleos que otros gobiernos. Es empleo de mala calidad. Han precarizado el trabajo, que es lo peor. Y eso pasa cuando tú tienes un país que no está creciendo, que la confianza para venir a invertir en Chile está estancada, que para poder desarrollar un proyecto productivo tienes un enorme problema que es la permisología, y eso ha generado que hemos precarizado el trabajo con este gobierno. Y es curioso porque te hablan de educación, precarizan la educación, te hablan de seguridad social, de pensiones y precarizan el empleo. Todo lo que tocan lo destruyen. Sara. No, yo, y honestamente, siguiendo un poco los mismos puntos, a mí, y siguiendo un poco con la crítica al gobierno y viendo un poco los datos, han cumplido con cueva, como se dice coloquialmente, un 37%. Gracias a Dios. Oye, mi ley en un año cumplió el 98%. Exacto. O sea, es que son niveles, como se dice. O sea, a mí en general me preocupa mucho. Y volviendo al tema de la Araucanía, porque pucha que nos gusta, Isquia Siches, cuando se fue a meter el Temuco y Cuyo. O sea,
Yo no sé qué esperaba que pasara, que la recibieran con brazos abiertos y saludos de niño. No sé qué se le qué se le pasó por la cabeza, pero yo siento que acá es una ridiculización total del conflicto. Y siento que no están tomando las precauciones necesarias y tampoco están considerando lo preocupante que es todo lo que está pasando dentro de Temucuicui. Oye, y enarbolaron un discurso con la primera mujer ministra del Interior en la historia de nuestro país. Fue a la Araucanía y le pasó un ridículo terrible, dejando en el fondo en ridículo a esta idea de que No, y la primera arriesgando ministra era también a mujer. la comitiva que iba con ella. Con ella. Exacto. Sí, cualquier persona que es de la zona sabe que Temucuicui no es un cuento de hadas ni un juego. O sea, Temucuicui pasan cosas que no debiesen estar pasando en un Estado de Derecho. Oye, yo tengo una anécdota que nunca la he contado la he mandado a gente que ha estado en la radio, en el fondo la han dicho en vivo, pero nunca la he contado yo. Y de un cercano tengo una historia que le tocó ir a apagar incendios de Temucuicui durante el año pasado, temporada 2024, y los dejaron entrar porque justamente necesitaban que les apagaran los incendios de noche. No se podían sacar el casco porque si les veían algún corte tipo militar, tipo carabinero, los amenazaron con dispararles. No podían preguntar mucho, iban escoltados todo el tiempo y en el fondo en algún momento se aburrieron y les dijeron, ¿saben qué? Váyanse, no más. E imagínense que una institución que es parte del Estado, que es parte de resguardar a la ciudadanía, no los dejaron entrar, entraron con condiciones a una tierra de nadie, a una tierra donde no existe Estado de Derecho, como tú decías. No, y la cantidad de gente que se ha ido de la zona. Yo conozco casos de parceleros en Ercilla que ya quedan, no sé, eran 50 familias, están quedando 10. Todo el resto se ha ido por miedo a que les pase algo. Entonces, vivir en el campo con ese nivel de angustia, de miedo, porque sabes que te puede pasar algo, la verdad es que no se lo deseo a nadie. Oye, y campo, convención, veamos un video de la ministra Toá, candidata, ex ministra Toá, hoy día candidata presidencial, que en el fondo se está desmarcando de toda esta idea que vimos en la convención. Centro hay muchos que no olvidan, usted fue vocera. Mirando ex post, ¿fue bueno que haya ganado el rechazo? Yo, Constanza, no fui vocera. ¿No? No. ¿Nunca? Oficial, pero no, sí. pero no fui vocera. Yo fui una ciudadana ¿Ya? que di mi opinión. Una ciudadana, la ciudadana Toá. La ciudadana toda. Bueno, te habla un poco también de... Yo creo que acá hay dos cosas. Primero, la primera crítica que debías hacer Carolina Toá, si ella dice que es socialdemócrata, fue cómo a la socialdemocracia se la llevó puesta la izquierda más radical en este país. O sea, la concertación muere cuando ellos reniegan de la obra propia de la De concertación. los O sea, 30 años. de los 30 años. Y finalmente defender los 30 años y de algo del mundo más bien de las derechas que de las izquierdas. Exacto. Entonces, cuando tú te avergüenzas de lo que has hecho, pierdes. Y en este caso, lo que le pasó a la concertación con el Frente Amplio es que terminaron rendidos a los pies de Jackson, de Boric, de Vallejo, etc. Renegando lo que habían hecho ellos durante 30 años y entregados, pero completamente a esta nueva izquierda radical, que se terminó desfondando en los procesos constitucionales y proponiendo cosas que tú decías, esto está totalmente fuera de toda lógica, digamos, del debate público, pero lo llevaron a esa cancha. Y estando en la convención, yo creo que también fueron arrastrados a todas las decisiones que tomó la convención. O sea, yo vi personas que eran del PPD, de la ex democracia cristiana o lo que queda de la democracia cristiana, votando a favor el indulto para los terroristas de la Araucanía del año 2000 a la fecha. Entonces, no fueron capaces de ponerle un paralelo a esa izquierda más radical, y ahora que se han dado cuenta que la ciudadanía no se compra el cuento de esta izquierda, nueva izquierda más radical, ahora se tratan de desmarcar, pero con un absurdo que es, ministra Toá, nosotros no se nos va a olvidar que usted sí fue vocera del apruebo y sí estuvo de rodillas frente a esta nueva izquierda. Oye, y estuvo de rodillas frente a esta nueva izquierda, como tú lo decías, al punto de renegar de los 30 años más exitosos de la historia del país, que fue en gran medida conducida por la concertación a la que ella pertenecía. Oye, renegaron de esto, y yo siempre lo digo, renegaron del esfuerzo de millones de personas, no renegaron de un modelo. Pasamos de 200.000 estudiantes en educación superior a 1.400.000, y eso no significa que haya más élite, significa que esas personas ganan en promedio 2.5 veces más que sus papás. Renegaron de una serie de cuestiones que lo único que hicieron fue traerle progreso, traerle frutos a la gente. Bajaron la pobreza de un 50% a un 7%. Y ese esfuerzo
de políticos, de la ciudadanía y de todo aquel que trabajaba por el bien del país, lo renegaron rindiéndose a esta nueva izquierda. Y con dos cosas. Uno, una concertación incapaz de defender lo que había sido su trabajo. Exacto. Y dos, una izquierda que se dedicó a satanizar el neoliberalismo y decir que el problema de todo nuestro, el origen de todos nuestros problemas era el neoliberalismo. Y cuando tú ves que en Chile, cuando se han aplicado esas políticas públicas que dicen cosas bien simples como enfoquemos el gasto, subsidiariedad, bajemos impuestos, generemos incentivos para que la gente venga a invertir al país, invariabilidad tributaria, un montón de cosas. Las ideas liberales o neoliberales, como el mote que uno lo quiera poner. Y cuando Chile las aplicó, fue cuando mejor nos ha ido en nuestra historia. Y cuando empezamos a cambiar esas políticas por estas políticas que proponía la nueva izquierda, reforma tributaria de Bachelet, reforma de educación de Bachelet, y empezamos a cambiar así lo que era el modelo, nos ha ido mal, o sea, nos estancamos. Entonces, como se dice por ahí, al socialismo y al comunismo no hay que juzgarlo por su idea, sino por sus resultados, y sus resultados han sido pésimos. Cuando se ha tratado de cambiar el modelo, siempre hemos ido retrocediendo en este país. Y estamos con un crecimiento estancado y eso finalmente lo terminan pagando las personas más vulnerables. Oye, crecimiento estancado, su grande reforma tributaria, Michelle Bachelet, el segundo peor gobierno en crecimiento después del gobierno de Boric, reforma de la educación, selección, lucro, copago, lo terminaron, destruyeron la educación subvencionada, destruyeron la nueva creación de colegios públicos, hoy día hay una demanda insatisfecha que no se puede comprobar ante el burócrata, que fue lo que ellos hicieron, y tienes a un 78% de las comunas del país sin poder crear colegios, con un 3.000 alumnos sin matrícula a este momento, estando a 25, 26 de marzo, y destruyeron el modelo. Entonces, como tú dices, no lo podemos juzgar por sus ideas, no los podemos juzgar por lo que ellos venden en este invento, sino que hay que juzgarlo por los malos resultados que han tenido durante los últimos años, Sara. Y no solo eso, sino que el clásico discurso que iban a renovar la política, que eran las nuevas caras de la política, pero si uno un poco observa los discursos, observa las acciones, son las mismas ideas que tienen la izquierda desde hace muchos años, solamente que con otro discurso. Como dije una vez en la radio, hierba mala nunca muere. Estas ideas están y se van a quedar y van a tener otra cara, otros nombres, pero van a quedarse. Y por lo tanto a mí también me llama mucho la atención esta tanta idea de que los jóvenes lo van a cambiar todo, de que ellos son las generaciones del cambio. Efectivamente, Boric lo cambió todo, pero lo cambió para peor. Y de todas formas, o sea, ya pensemos un poco en el caso de Convenio. O sea, ellos no iban a corromper, ellos nunca iban a hacer corrupción, no iban a robar y por supuesto que tampoco iban a contratar a gente de la familia, ni a los pololos, ni a nadie. Hoy en día tienen a toda la familia y a todos los amigos contratados en el gobierno. Entonces, a mí me parece que o no se pusieron de acuerdo o simplemente nos mintieron y nos vieron la cara. Ahora, yo creo que hay que analizar bien cuál va a ser el siguiente paso de la izquierda, porque cuando uno mira la elección presidencial y te das cuenta que los tres primeros candidatos, los tres son de derecha, se ve un escenario complejo para el oficialismo. De hecho, lo que te han dicho todo este tiempo es que van a jugar el partido con suplentes. Carolina Toá es la suplente de Michelle Bachelet, Winter el suplente de Bogdanovich, y así sucesivamente. Entonces, probablemente la izquierda se va a topar con una situación en que van a perder el gobierno. Esperamos que así sea. Ojalá. Yo creo que esta elección, si es que la perdemos, va a ser única y exclusivamente responsabilidades de las derechas que no se han logrado poner de acuerdo. Pero lo hemos visto históricamente, además. Sí. No, la derecha tiene... Esto de la derecha extrema o la derechita cobarde, yo creo que la única derechita que existe es una derecha caníbal. Porque estamos acostumbrados a comernos entre nosotros, en el fondo a pelear y a no generar acuerdos. Hoy día tenemos la elección presidencial prácticamente ganada si hacemos un poquito de esfuerzo de hacer una primaria o hacer una lista parlamentaria conjunto, y eso te permitiría hacer las grandes reformas que Chile necesita. Yo creo que de repente uno se tiene que salir de su metro cuadrado, mirar un poco más y decir, bueno, ¿cuál es el camino para poder hacer esas transformaciones? Porque hoy día ni Chile Vamos, ni republicanos, ni libertarios van a poder gobernar por sí solos. O sea, estamos obligados a entendernos. Estamos obligados a entendernos. Ahora, a lo que voy con esto es que la gran pregunta que hay que hacerse es ¿qué va a hacer la izquierda cuando vuelvan a ser oposición? ¿Van a volver con el mismo discurso incendiario que tuvieron durante los últimos 10 años? ¿Van a volver a querer echarle la culpa a todos nuestros males al modelo? ¿Qué actitud va a tomar la izquierda cuando sea en oposición? ¿Efectivamente va a haber una maduración de la izquierda? ¿O van a volver y vamos a empezar a ver en las calles a las tesis, que no las vimos nunca durante el caso Monsalve? Vamos a empezar a ver en las calles, que ya lo estamos viendo, a los profesores, por ejemplo, en el caso de Santiago. ¿Vamos a volver a ver la protesta callejera? ¿O efectivamente hay una izquierda que va a decir, ¿sabes qué? Aprendimos de nuestros errores y vamos a tomar un cambio de rumbo realmente significativo? Mi impresión
es que hay hartos sectores de la izquierda que se están preparando más bien para volver a la oposición con un objetivo de destruir al gobierno de derecha que llegue, más que una oposición que haya dejado de lado esta idea. Entonces, yo creo que, como decía la Sara, la hierba mala nunca muere, y hay muchas ideas que todavía la izquierda quizás no las defiende con la misma fuerza en público, pero te aseguro que en privado siguen pensando lo mismo. Oye, hablábamos de este ideal gramsciano y estas son cuestiones que son parte de este post-marxismo. En el fondo ya no solamente considerar la causa económica, porque no les resultó después de la caída del muro de Berlín, sino que también empiezan a tomar estas causas sociales y empiezan a manejar los sindicatos, empiezan a manejar los distintos grupos que son quienes después se manifiestan ante un gobierno. No es casualidad que durante el gobierno de Boric no hayan habido propuestas masivas. ¿Qué pasa si al subsecretario del Interior de Piñera lo denuncian por violación? Te aseguro que las tesis están en la calle al día siguiente con una efervescencia brutal. Hubiesen hecho renunciar a 2 o 3 ministros. Claro, hubiese sido un caos dentro del gobierno. Y por el caso Monsalve, no pasó nada. Oye, y hoy día la ministra del Interior, ex ministra del Interior, Carolina Toá, hoy día candidata a presidenta, te dice que para ella fue una decepción política muy grande, la más grande de su vida, sin antes hacer un juicio objetivo respecto a cómo se equivocó este gobierno, y pasa colado. No, impresionante la capacidad que tienen para que les refale. Exacto. Directamente a la izquierda, porque lo que a ellos más les importa es mantenerse hoy día en el gobierno. Entonces les da lo mismo las críticas que le hagan, ellos siguen ahí. Y, ojo, Gabriel Boric tiene un 30% de apoyo. No es menor. No es para nada menor. No. Entonces, cuando yo digo, cuidado que la derecha no se vaya a farrear esta oportunidad de ganar el gobierno, es porque la izquierda en Chile es fuerte. Históricamente hemos tenido movimientos de izquierda fuertes y potentes en nuestro país. Así se cuadran, trabajan muy bien. O sea, yo creo que de la primaria que ellos vayan a tener va a salir una candidata competitiva a todo evento. Entonces, no creamos que la carrera está ganada y que nos podemos hacer los lesos con que no se necesita unidad, porque si queremos ganarle al gobierno, si queremos cambiar el rumbo, vamos a tener que trabajar juntos, y esa es la verdad. Entonces, yo constantemente le digo al lado y lado, oye, dejen estos discursos de que unos son blandos, los otros son duros, unos extremos, los otros radicales. Eso no nos contribuye en nada. Yo hoy día lo que veo entre Evelyn Matei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast son muchas más coincidencias que diferencias. Veo a los tres hablando, por ejemplo, del déficit fiscal. Veo a los tres hablando, por ejemplo, Hay máximas comunes muy grandes. el control de la frontera. He visto a los tres hablando de reducir impuestos. Bueno, porque si es que ya no es posible una primaria, yo esperaría que al menos la derecha haga un ejercicio real de mínimos comunes, con compromisos que después puedan ser exigibles a los parlamentarios de esos conglomerados. Pero si están todos por bajar impuestos, bueno, que haya un mínimo común, algún acuerdo de eso. Si estamos todos conscientes de que pase Evelyn Matei, José Antonio Kast o Johannes Kaiser a segunda vuelta, vamos a ayudar todos al que pase a segunda vuelta, porque el adversario está al frente y no al lado. Ese es el tipo de cosas que yo creo que tenemos que empezar a hacer y dejar de pelearnos nosotros en un rincón, sino que salir más bien a generar mínimos comunes entre estas distintas derechas. Diferencias las hay y me parece bien que las haya. Oye, yo vengo haciendo una reflexión hace unos días que no la he comentado en ninguna parte, sin tratar la unidad como dogma y militando ideas, no coaliciones ni partidos políticos, y es en el fondo viendo, por ejemplo, lo que pasa en Francia. En Francia, por las derechas no ponerse de acuerdo, siempre pasa un candidato muy doctrinario de derecha a segunda vuelta. Candidato que no es capaz de llamar al centro. ¿Qué pasa? El candidato pierde y gana la centroizquierda o la izquierda en Francia. Y creo que no es el escenario. O sea, hoy día no estamos para decir da lo mismo quien gobierna, esto es una batalla dura de solamente ideas, sino que también creo que hay que hacer un ejercicio de realismo político que no lo estamos viendo. Y sin entrar en los personalismos, Kaiser, Matei, Kast, creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer de aquí para adelante. Totalmente. O sea, la unidad yo no la trato como dogma, creo en la competencia, creo que en elecciones uninominales con segunda vuelta, de hecho, es muy buena. Pero hoy día me preocupa el candidato que pase a segunda vuelta de cara a un candidato muy competitivo que pueda salir de la primaria a la izquierda. Yo creo que va a salir un candidato competitivo de la izquierda y la derecha va a tener obviamente algún candidato en segunda vuelta y en ese escenario hay que trabajar todos juntos. Pero también en el escenario parlamentario. Si tú me preguntas a mí, y hay varios estudios dando vuelta a esto, si fuéramos todos en una lista parlamentaria, tendríamos la cantidad de votos suficientes para poder hacer todas las reformas, todas y cada una de las reformas estructurales que necesitamos. Si vamos en 2 listas, empezamos a bajar en cantidad de votos. Si vamos en más de 2 listas, sería un desastre. Entonces, algún grado de coordinación tiene que haber y hay que entender que al final, sea Chile Vamos, sea libertario o republicano, cualquiera que pretenda gobernar en serio va a necesitar entenderse con los demás, porque para gobernar tú necesitas coaliciones amplias.
Oye, y en el fondo rescatemos un poco esta prudencia ciceroniana. Hay que moverse en función a cómo oscila la república y no en función de intereses personales. Hay que ser prudente, no solamente ser prudente de acuerdo al derecho, sino también de acuerdo al realismo, de acuerdo a lo que pasa. Y a propósito de prudencia, hay una cuestión que me parece muy imprudente, y es que hoy día hay 60 candidatos independientes a presidente de Chile. Bueno, te darle cómo están las cosas. No sé qué les parece, Sara, que hoy No, día yo- tengamos 60 independientes buscando las firmas para ser candidatos a presidente. Yo te voy a ser muy honesta y lo encuentro una vergüenza y un chiste, porque más allá de que la gente se pueda tomar la política poco en serio, es que justamente ese es el problema, que no se toma en serio, porque acá ser presidente de la República no es un juego, no es algo que cualquiera pueda hacer, y lo digo con responsabilidad de mis palabras. Yo no creo que cualquiera pueda ser presidente. Yo creo que el presidente sea el mejor. El presidente que nos ayude y que nos saque de aquí adelante y hasta la cima. O sea, yo honestamente creo que, además, hay que ser honestos. Tenemos una tarotista peruana, creo, como uno de los candidatos, intentos de candidato presidencial. Entonces yo creo que esto es un chiste, es un juego, y lamentablemente eso es el mayor peligro. O sea, falta seriedad. Y hay que entenderlo. Acá yo he escuchado a mucha gente en distintas partes del país diciendo que no importa quién gane, si todos hacen lo mismo, todos roban, todos son malos. La idea es cambiar un poco ese paradigma, porque lamentablemente, por más que eso ha quedado y ese ha sido el estándar como con el que la gente se ha quedado como resultado de la política, así no son las cosas. Y yo creo que la idea es que seamos conscientes cuando votamos, y votemos por gente que nosotros sepamos que sus ideas van a contribuir mucho más de lo que podrían perjudicarnos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo serio por profesionalizar la política. Exacto. Hoy día tú necesitas gente buena, y de izquierda y de derecha, necesitas gente preparada en los cargos públicos. Y obviamente cuando tú tienes un sistema así de fragmentado, empieza a pasar esto, que tienes 60 candidatos juntando las firmas para ser candidato a presidente de la República. Pero míralo en la elección municipal. En la elección municipal, la cantidad de independientes que va fuera de pacto y que junta firmas, que en algunas comunas es un porcentaje muy, muy bajo de votos, o sea, es una cantidad de votos muy baja. Entonces cualquiera podría querer ser candidato, junta las firmas y no necesita tener necesariamente un respaldo ciudadano. Y eso te va degradando la institución en la política. Pero súmale otra cosa. Las pymes y los negocios que hay detrás de la política hoy día. O sea, Marco Enrique Ominami, esta sería la quinta vez que sería candidato presidencial. Y siempre de día, más a menos. Sí, el otro día le decía, le había dicho que quería participar de las primarias del oficialismo. Ujú. Yo le dije, oiga, que alguien le avise a Meo que las primarias del oficialismo No pagan los votos. son sin financiamiento público, te apuesto que se baja, decía yo. Pero hay gente que se dedica a hacer negocios con esto. Partidos que se crean, que reciben financiamiento público, y que después se desarman a la primera elección a la que van. Entonces, obviamente que yo esperaría que tengamos un sistema político donde se le suba los requisitos a las personas para formar partidos. Totalmente. De hecho, la reforma de la cual se habla del 5%, yo no sé si el umbral del 5% es o no la mejor medida, pero evidentemente que acá lo que hay que hacer es reducir el número de partidos políticos. Tú no puedes tener 22 partidos políticos en un congreso, es invivible. Y siendo que muchos de ellos piensan o debiesen pensar más o menos parecido. Hay que tender a un sistema político que agrupe grandes corrientes de pensamiento político en menos partidos, y eso obviamente pasa por una reforma al sistema, pero también hay que ser súper honestos. ¿Qué parlamentario hoy día o qué partido nuevo va a votar por el umbral del 5%? ¿O qué parlamentario, una cosa que nosotros venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo, es reduzcamos el número de parlamentarios? Si oye, antes teníamos 120, pasamos de 120 diputados a 155 y mejoró en algo la calidad de la política, Se deterioró. se deterioró, por el contrario. Entonces, yo creo que hay que revisar bien el sistema electoral que tenemos. Hoy día tenemos un sistema electoral fragmentado que te prioriza además una cosa que es bien preocupante, que es que le hablan a mundos. Porque hoy día un candidato a diputado necesita un 5% de los votos. Cuando tú tienes que hablarle solo a un nicho, eso te produce que la política pierda algo que es esencial en la política, Exacto. que es que la política tiene que ver los problemas de manera holística, universal. Es decir, tienes que ver todo como un conjunto de problemas de la sociedad, cómo se solucionan. No puedes estar hablando solo de una cosa, porque para eso existen otras instituciones, pero en la política tienes que ver los problemas como un todo. Y cuando tienes candidatos que le hablan solo al 5%, evidentemente que se te deteriora el debate político.
hay que entender que el Estado tiene que estar al servicio de las personas y es en base a eso que se fundamenta la existencia del Estado. O sea, si tenemos un Estado que se preocupa más, la gente que trabaja en el Estado, de llenarse los bolsillos de plata y de tener casos de corrupción, casos como el de Monsalve y etcétera, o sea, pierde todo el sentido tener un Estado si finalmente van a corromper cada una de las acciones que hacen. Entonces, claro, yo no llego a entender, si tenemos tantos partidos en un Congreso, imagínenselo. Si ustedes estuviesen en su casa, 22 personas pensando cosas distintas, algunos más similares que otras, pero distintas, ¿serían capaces de ponerse de acuerdo en qué comer en la noche? 22 personas distintas en la familia que todos piensan distinto. ¿Podrían ponerse de acuerdo qué pedir en la noche para comer? Yo creo que no. A mí, yo no podría. Oye, la izquierda se llena la boca hablando de política universal, reforma universal, condonación universal. Y universo significa combinado en uno. Claro. ¿Y qué hacen? No combinan nada, sino que Exacto. el de acá y el de acá no lo agrupan, sino que se van por estas causas identitarias, como lo hemos dicho a lo largo del programa, generan adeptos, ganan con un umbral de con un 5% de los votos, y con eso le siguen haciendo mucho daño a la política. Y a propósito de los presidentes, ya para ir terminando, 60 candidatos a presidente no está bien. Y oye, me han dicho, porque lo he manifestado, aristocrático, de la élite, quiere volver a una monarquía, y no se trata de eso. Pero en el fondo, el daño que genera la idea de que cualquiera puede ser diputado, de que cualquiera puede ser senador, de que cualquiera puede ser presidente convencional, es muy grande. Y no me estoy refiriendo a los requisitos constitucionales de los cargos para hacerlo, pero a un director de un servicio público se le exige experiencia y un título universitario, se le exige experiencia y cierto conocimiento sobre la materia. Y tuvimos convencionales como un tiranosaurio Rex y un Pikachu escribiendo una constitución que terminó siendo nefasta, gastando recursos públicos y en el fondo en deterioro de todos los chilenos. Entonces, esta idea de que cualquiera puede ser todo, algo así como Barbie, creo que la está haciendo mucho daño a la política. No sé qué les parece para ir terminando un minuto final. Sí, no, yo en verdad agradecerle a ustedes la invitación al programa. Creo que hace una tremenda pega a los jóvenes politiqueros. Acercar a la juventud a la política me parece que es una de las cosas más necesarias que tenemos. Nosotros tenemos enormes desafíos para los jóvenes. Se nos viene un mundo que está cambiando, que es complejo. Hoy día comprar una casa para un joven, pucha que es difícil. Somos la primera generación que no sabe si va a vivir mejor que sus padres o no, que está prefiriendo tener mascota a tener hijos. Entonces vamos a enfrentar problemas bien grandes en los próximos 20, 30 años, porque además la revolución digital está avanzando como nunca antes la habíamos visto, y por lo tanto yo creo que hoy día los jóvenes se involucren en política es más necesario que nunca, porque el mundo en 30, 20 años más vamos a ser nosotros que nos lo vamos a estar habitando. Y tenemos que empezar a hacernos cargo y a tener discusiones de cómo queremos que sea ese futuro. Hoy día lamentablemente parece que el futuro se ve como una cosa gris, como una cosa sin mucha esperanza. Pero yo creo que es posible que nosotros pensemos un horizonte que tenga esperanza. Pensemos en un Chile en el futuro que sea un buen país para vivir y que trabajemos también por eso. Por eso yo creo que es tan importante este llamado que se le hace a la juventud a involucrarse en estos temas. Porque si nosotros no lo hacemos, otros van a ocupar esos espacios y el país quizás el que vamos a estar viendo en 20, 30 años más va a ser muy distinto al país que nos gustaría que fuera. Para que sea ese país que nosotros soñamos, bueno, tenemos que estar ahí, tenemos que estar dando esas discusiones. Oye, y un mensaje cortito para los jóvenes y la gente que te va a estar viendo en la Araucanía. No, estamos recorriendo la región constantemente. Nos pueden seguir en redes sociales, Eduardo Gretón en Facebook, Eduardo Gretón R en Instagram. Pueden escribirnos también. Creo que en la Araucanía particularmente tenemos enormes desafíos. Tenemos un problema de violencia muy grande, de terrorismo muy grande, pero también tenemos un problema de pobreza muy grande. Y eso evidentemente que hay que combatirlo cambiando la lógica asistencialista, clientelista que tiene la política para darle herramientas sobre todo a aquellos que hoy día más lo necesitan, como son los jóvenes de la provincia de Malleco. Sara. Yo creo que como mensaje final, para mí es importante este mensaje que dijo Eduardo hacia la derecha, que se unan, que sean capaces de ponerse de acuerdo y sobre todo también entender que este problema va más allá del rédito personal, o si yo gano o el contrario gana. O sea, dentro del mismo sector de la derecha es importante que seamos capaces de entender que es un problema de todo el país y que no porque yo sea más amiguito de no sé quién o no porque yo creo que mis ideas están un poquito mejor que el otro, no vamos a terminar de unirnos y ponernos de acuerdo para tener un futuro mejor. Y como tal, la idea de un futuro mejor como todos es importante. Ya no es solo del aquí y el ahora, no es solamente de lo que está pasando ahora, porque evidentemente necesitamos medidas que solucionen los problemas del hoy día, pero también necesitamos medidas que tengan un poco de visión a futuro para los años que nos siguen como país. Y además hacer un llamado a los jóvenes que hacemos
todos los programas, a que no se callen, a que alcen la voz, porque son temas que nos incumben a todos. O sea, tú estés en el colegio, estés en la media, estés en la universidad, o mayor todavía, no importa. O sea, es el espacio para que opines, es el espacio para que te informes. Y si alguien te pregunta, porque no entiende lo que está pasando en la política chilena, no dudes en contestarle, no dudes en incluso escribirnos a nosotros. O sea, nosotros no tenemos ni un problema con aclararles o intentar explicar las cosas que están pasando. Es importante que todos sepamos y votemos conscientes. Oye, yo me aprovecho de disculpar por este rol de conductor, panelista, cuñero, Todo en pero uno. creo que fue un gran programa, así que eso, denle like, comenten, suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en un próximo capítulo. Estén bien. Chao, chao. Chao.